Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirthammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirthammer. Capítulo 11. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 8.2.9. Ejemplo. Los tocamientos prohibidos. Esta paciente, que tuvo un ataque epiléptico por primera vez en 1953, a los 17 años, tiene una corteza frontal que en los dos lados está llena de focos de Hammer. La paciente tiene una historia singular. Ahora tiene 51 años y es la mujer de un comerciante de un pequeño negocio. A los 17 años tuvo su primer amor. Su novio era un muchacho tierno, más joven que ella. El muchacho quería acostarse con ella, pero ella lo rechazó, porque tenía miedo de los padres y de los abuelos. Entonces los dos se contentaban solo con los tocamientos. Al final la paciente se separó de este novio, lo que fue muy duro, pero su conflicto de miedo se resolvió temporalmente y tuvo su primer ataque epiléptico. Con el segundo novio volvió el miedo. Este fue su gran amor. La paciente prácticamente se comportó con él como había hecho con el primer muchacho, pero la cogieron en el acto y sufrió un gran conflicto de miedo con susto. Cuando también se separó de este segundo novio, se llegó a una segunda solución y a un segundo ataque epiléptico. A los 30 años, esta paciente, muy religiosa, se casó con el siguiente novio porque con él había perdido la virginidad. Había una cosa que no sabía. Su marido era exhibicionista. Situación tras la recaída de una constelación esquizofrénica en la corteza frontal. Flecha central a la izquierda. Foco de Hammer para el conflicto de impotencia. Habría que hacer urgentemente algo. Flecha de abajo a la izquierda. Foco de Hammer de conflicto de susto improviso. Flecha de arriba a la derecha. Foco de Hammer del conflicto de miedo frontal. Flecha de abajo a la derecha. Foco de Hammer del conflicto de amenaza por el territorio. Flecha finita central. Conflicto de repulsión y de miedo asco. Segunda imagen. Flecha a la izquierda, arriba, puente. Conflicto de fondo semisexual repugnante. Foco de Hammer para el adenocarcinoma del sigma y adenocarcinoma de la trompa ovárica, fase PCL. Flecha de arriba a la derecha, conflicto de miedo de morir de hambre. Foco de Hammer para el adenocarcinoma del hígado. Y conflicto del oído, conflicto de no haber podido obtener una información. Cuando la mujer estaba en el 5.º mes de embarazo, un día fue la policía a su casa para advertirla que su marido había sido arrestado por haberse exhibido obscenamente, lo que ya sabía toda la gente de la pequeña ciudad. Esto fue para ella un DHS. Resultó que su marido hacía estas cosas desde hacía muchos años, pero dado que estaba embarazada, el conflicto permaneció congelado, es decir, la actividad del conflicto se anuló temporalmente durante el embarazo. Cuando tras el parto llamó a su casa, su marido no estaba. Estaba exhibiéndose nuevamente en cualquier parte. Desde entonces, cuando lo perdona y él le promete solemnemente no volver a hacerlo más, tiene siempre un nuevo ataque epiléptico. Desde hace 2 años, esta mujer, entonces casi en la cincuentena, tiene un amante de 20 años con el que ha tenido tocamientos y con el que le gustaría acostarse, pero siempre tiene miedo de ser descubierta. Ahora tiene frecuentemente ataques epilépticos, a menudo en casa, después que viene de casa del amante. No puedo probarlo, pero creo que el foco de Hammer indicado por la flecha izquierda es inherente al conflicto de susto improviso de la mujer diestra con todas las recaídas que sufre a causa del exhibicionismo del marido, mientras que la flecha derecha muestra el foco de Hammer del miedo frontal que la mujer, que en este momento reacciona de modo masculino, experimenta a causa de su amante de 20 años. En este caso, podéis comprender por qué muchas epilepsias son tan difíciles de curar. De hecho, ¿por dónde tendríamos que empezar? La catástrofe ya está programada en ambas direcciones. El miedo del comportamiento obsceno del marido se volverá todavía peor porque es muy difícil de modificar. Tampoco su sexualidad disminuirá tan rápidamente y por lo tanto tampoco su miedo de ser descubierta con el amante o de perderlo. 8.2.10. Ejemplo. Papá Noel. El epiléptico tiene su crisis siempre en la fase PCL, por ejemplo de noche tras una terrible incubación, y cada epiléptico tiene su incubación especial. En los epilépticos resulta incierto el límite entre una recaída que se reproduce crónicamente y un verdadero conflicto en suspensión, porque siempre se produce una solución, pero a pesar de eso el conflicto no se elimina definitivamente.
A propósito de esto, es muy instructivo el caso de Papá Noel. Cada vez el paciente llegaba a una pequeña solución en cuanto que Papá Noel desaparecía, hasta que al final, con mi consejo, llegó a una gran solución, casi la definitiva, cuando apaleó a Papá Noel. Como se puede ver, hay diferentes tipos de solución. Un hombre joven, zurdo, de 26 años de Marsella, que había visitado junto con su doctora, sufría epilepsia desde los 17 años. Para mí fue un gran caso de investigación criminal. Mientras intentaba descubrir qué podría haberlo asustado tanto a los 17 años, no daba ninguna respuesta totalmente sincera. Afirmaba que solo que tenía un ataque epiléptico cada noche. Pregunta: ¿quién ha visto la crisis por primera vez? Respuesta: mi novia. Pregunta: ¿primera noche? Respuesta: sí, justo la primera noche, y desde entonces a menudo. Pregunta: ¿la novia estaba presente? ¿Y desde cuánto tiempo sois novios? Respuesta: desde hace 10 años. Pregunta: entonces, ¿es posible que usted ya antes tuviese un ataque epiléptico cada noche? Respuesta: pregunta: ¿se ha despertado alguna vez durante un ataque? Respuesta: sí, pero solo cuando duermo con mi novia y me golpea varias veces. Pregunta: ¿sigue recordando que estaba soñando cuando su novia le despierta? Respuesta: sí, muy bien, es siempre el mismo sueño de Papá Noel. Pregunta: ¿tenía variaciones sensoriales antes de la crisis o del sueño? Respuesta: sí, siempre la misma, sentía un sonido de campanillas. Pregunta: ¿por la mañana, tras una crisis, nota algo? Sí, el brazo izquierdo siempre estaba como semi-paralizado, entonces sé que he tenido una crisis. Además, casi siempre me hacía pis. Pregunta: ¿tenía ya los dolores en el brazo izquierdo y alguna vez se hizo pis antes de conocer a su novia? Respuesta: sí. Desde aquella historia de Papá Noel sufro de enuresis nocturna. Me acuerdo que a menudo ya entonces, cuando había mojado la cama del brazo izquierdo, no funcionaba bien. Pregunta: cuénteme, ¿qué es esa historia de Papá Noel? Respuesta: se trata de lo siguiente. Cuando tenía 3 o 4 años, había sido, como se dice normalmente, malo, nada especial, cosas de niños pequeños. Era la época antes de Navidad. De repente mi padre gritó: ¡escucha! Todo se calmó y se oyó el sonido de una campanilla, justo como el que oigo cuando me sucede lo que le contaba. En esta ocasión me llevé un gran susto cuando mi padre dijo: ¡es Papá Noel! Ahora verás. Un miedo tremendo me invadió. Me angustié fuertemente. Duró 10 minutos, pero para mí fue como una eternidad y pensaba: ahora vendrá y me llevará. Todo mi cuerpo temblaba. Tras 10 minutos el ruido desapareció, pero yo estaba como si me hubiese caído un rayo encima. Siempre estaba soñando lo mismo cuando mi novia me despertaba. Siempre el mismo sueño de Papá Noel. Resonancia magnética, mayo de 1986, Marsella. Del paciente que sufre de epilepsia permanente desde hace 23 años, al que habían llenado de barbitúricos sin ningún resultado. Continuaba teniendo los ataques epilépticos. Como bien conseguimos descubrir gracias a las investigaciones, justo antes de la crisis, tenía siempre el mismo sueño de Papá Noel, que venía para llevárselo, igual que había experimentado cuando era un niño de 3 años. Siempre las campanillas de Papá Noel. Siempre se producía una pequeña solución cuando 10 minutos después, que parecían eternos, Papá Noel finalmente se iba de la habitación de al lado. Cuando seguidamente, según mi consejo, representó la escena y dejó para el arrastre a la contrafigura de Papá Noel, el espectro desapareció de golpe. No ha vuelto a tener un ataque y no ha vuelto a necesitar medicinas. En el tomograma de resonancia magnética de arriba se pueden reconocer claramente los dos focos de Hammer buscados. Se encuentran directamente bajo la corteza cerebral en el centro cortical motor y sensorial. En el foco ventral se encuentra en la zona del giro prefrontal a la derecha. Por él, tras cada ataque se produce la parálisis parcial del brazo izquierdo y menos de la musculatura de la cadera izquierda y de la musculatura del muslo. El joven tenía el conflicto de miedo motor de no poder escapar, que en cada sueño se reactivaba y al final tenía una nueva conflictolisis. El foco de Hammer dorsal inferior en la figura se encuentra a la derecha más occipitalmente y significa que tenía continuamente conflicto de separación sensorial, porque tenía miedo de que se lo llevara Papá Noel. Estos dos conflictos en suspenso han causado ataques epilépticos de vez en cuando. La solución siempre era pequeña y temporal, duraba hasta la noche siguiente. Jamás definitivamente. Este es el signo típico de la denominada epilepsia. El foco de Hammer, en el tomograma de resonancia magnética del tronco cerebral, se ve claramente, aunque con un poco más de dificultad. Probablemente también en este punto hay un viejo conflicto del prófugo en suspenso y con recaídas en el tronco cerebral, puente que tiene que ver con el riñón derecho. Terapia. La terapia se cuenta pronto y es una lógica derivación del diagnóstico. Le aconsejé que se pusiese de acuerdo con uno de sus amigos por 100.000 liras para que se dejase pegar. Dijo que no sería difícil convencer a un amigo si la cosa tenía sentido. Trataba de representar la escena de tal manera que no supiese cuándo iba a ocurrir. El amigo tenía que ir con una campanilla, como entonces, vestido de Papá Noel, y hacer ruido en la sala de al lado. Pero a diferencia de cuando sucedió realmente hace 23 años, ahora ya tenía que echarse encima y hacerle polvo. En ese momento se habría librado del espectro. El paciente me dio las gracias y también la doctora estaba llena de curiosidad y le hizo una resonancia magnética. En ese momento se maravilló. ¿Cómo podía saber Hammer que el paciente tenía en la corteza cerebral uno o incluso dos focos de Hammer? Por lo tanto, dijo al paciente que era posible que el doctor Hammer tuviese razón también en el resto. Por lo tanto, se pasó a los hechos. Se redujo la dosis de barbitúricos,
preparó la escena tal cual yo aconsejé, el amigo se dejaría pegar por 100.000 liras y el paciente ya no tendría ningún ataque epiléptico y ya no se meó en la cama, y todo sin medicinas. Dijo que se sentía como liberado, no solo porque ya no tenía crisis, sino porque era como si se hubiese despertado de una pesadilla. 8.3. Las crisis epilépticas y epileptoides más importantes. El nombre de epilepsia o mal caduco deriva del síntoma típico de los conflictos motores de la crisis epiléptica. Una crisis así es claramente visible, puede afectar solo a grupos de músculos individuales, por ejemplo un brazo, una pierna o la cara, denominadas crisis locales, o ser una denominada crisis generalizada convulsiva con mordedura de la lengua y baba en la boca. También son posibles los estados intermedios. La epilepsia antiguamente se llamaba morbus sacer, enfermedad sacra, porque formaba parte del éxtasis en las fiestas religiosas. Esto puede suceder frecuentemente incluso por autoprovocación, pero en principio la epilepsia no es un suceso uniforme. Las crisis o convulsiones tónico-clónicas, igual a contracciones, no destruyen, como se creía en el pasado, el cerebro o las células cerebrales. Por otra parte, es como en cualquier otro conflicto vía conflictiva. Cuanto más a menudo hay una recaída de conflicto, más se cicatriza el área cerebral correspondiente. Y dado que se puede descubrir de un modo relativamente fácil la mayor parte de estos conflictos motores y resolverlos definitivamente, es decir, se pueden impedir otras recaídas seguidas de fase de reparación con crisis epiléptica, se hace posible curar muchísimas epilepsias. Los pacientes la llaman, la mayoría, los días fríos. En estos días fríos u horas, los pacientes tienen nuevamente síntomas iguales o análogos, a menudo más concentrados, como en la fase de conflicto activo. Y dado para la mayor parte de las fases de conflicto activo se producen sin síntomas o en cualquier caso no se notan. Normalmente las crisis epilépticas se perciben como días fríos u horas frías. En las crisis epilépticas habituales duran solo unos pocos minutos. La cosa es diferente para aquellos programas EBS que provocan fuertes dolores en la fase CA, por ejemplo, la angina de pecho o la úlcera del estómago. En el primer caso, la crisis epileptoide se llama infarto cardíaco y puede estar acompañada por dolores muy fuertes que en el pasado intentábamos tratar con potentes analgésicos como la morfina, con la ilusión de que el dolor se eliminase. El dolor se iba, pero provocando por ignorancia la desregularización de todos los circuitos y a menudo se mataba al paciente. Lo mismo sucedía con la fase PCL de la úlcera sangrante del estómago, a menudo acompañada también por fuertes dolores. Casi siempre se supone que hay una perforación del estómago y se opera. Con esta intervención totalmente insensata que realizamos los aprendices de brujo en la fase crítica del programa EBS, provocamos la muerte a la mayor parte de los pacientes, porque también aquí se destruyen los circuitos naturales no solo a causa de la operación, sino también de la morfina que se vuelve necesaria. Desde que conocemos las distintas variaciones explicadas por la nueva medicina, podemos hacer que nuestros pacientes consideren esos dolores como algo normal, incluso positivo, necesario para el regreso a la normalidad. Si el paciente sabe que cuando toma morfina sus posibilidades de curación disminuyen, ya no querrá tomarla. El médico, si estuviese en su lugar, desde luego que no la tomaría. Dado que las epilepsias de la corteza cerebral son las más impresionantes y también las más peligrosas, seguidamente trataremos en particular las más importantes. Distinguimos más o menos 4 grandes grupos. 1. Crisis epilépticas corticales frontales, ataques de migrania. 2. Crisis epilépticas del centro cortical motor. Todos los denominados ataques epilépticos, incluidos el movimiento facial, crisis de asma bronquial, crisis de asma laringia, crisis de estado asmático, infarto de miocardio de la parte de la musculatura estriada cardíaca. 3. Crisis epileptoides del centro cortical sensorial, epitelio principal y postsensorial, periósteos. A. Ausencias con neurodermatitis. B. Ausencias afectando el periósteo. C. Infarto cardíaco con ausencia en la úlcera de las arterias coronarias. Infarto cardíaco izquierdo. D. Epilepsia con úlcera de la íntima de las venas coronarias y al mismo tiempo embolia pulmonar y úlcera del cuello del útero. Infarto cardíaco derecho. E. Epilepsia con úlcera de los conductos hepático-biliares con ausencia en la hepatitis, como hepático. 4. Crisis epiléptica del glaucoma. Ataque de glaucoma que en realidad es una fuerte variación de la presión ocular dentro del globo ocular en la fase PCL con ofuscamiento del cuerpo vítreo, glaucoma. 8.3.1. Ataques de hemicrania. La hemicrania en el pasado se llamaba pequeña epilepsia, porque cualquier buen médico sabía que aparecía solo en la fase de reposo o relajación. Por eso ninguno sabía cómo tratarla. ¿Se deberían dar simpaticotónicos para atenuar la fase de reposo o se deberían dar vagotónicos porque de hecho la migrania es un proceso simpaticotónico? Toda persona afectada de migrania tenía sus remedios o prescripciones. Uno se metía en una bañera de agua caliente, otro intentaba con una ducha fría. Nadie conocía el contexto global. Con la nueva medicina sabemos que son los dos procesos, frontal corticalmente o los programas EBS, los que dan hemicranias agudas, ataque de hemicrania en la fase PCL como crisis epileptoide. Dado que existían ciertas analogías con los ataques epilépticos, motores o tónico-clónicos, las hemicranias se llamaron pequeña epilepsia.
En los ataques agudos de migraña, que ahora sabemos que es un proceso positivo y necesario, no desaconsejaremos al paciente sus metodillos sintomáticos. Sin embargo, aquí es donde empieza nuestro verdadero trabajo. El último ataque de migraña se produce en efecto solo porque una recaída conflictiva había metido al paciente en la correspondiente vía. Sin embargo, en principio, esto no tiene por qué repetirse necesariamente si hablando con el paciente conseguimos entender y resolver definitivamente el conflicto que está en la base y su relativa vía. No se trata de brujería. Viene bien citar también la constelación esquizofrénica frontal cortical, que a veces puede tener su ataque de migraña igual a crisis epileptoide al mismo tiempo en los dos hemisferios. Los pacientes cuentan que no hay nada peor, es sencillamente terrible. Y cierto es que se puede producir en un hemisferio un ataque de migraña con una crisis epiléptica o epileptoide motora u otro con una crisis no frontal cortical. Entonces, no solo los síntomas pueden ser tremendos, sino que los pacientes, que durante la crisis epiléptica son simpáticos tónicos en los dos lados, se encuentran en constelación esquizofrénica. 8.3.2. Las crisis epilépticas, ataques epilépticos del centro cortical motor. Entre estas crisis epilépticas, que antes llamábamos ataques epilépticos, se cuentan los ataques tónico-clónicos que, de vez en cuando, puede ser solo tónicos, calambres musculares, pero que en general son tónico-clónicos, es decir, se manifiestan con calambres convulsivos rítmicos de la musculatura. Estos pueden estar combinados, a su vez, con las ausencias típicas del conflicto sensorial, conflicto de separación igual a pérdida de consciencia. En todos los denominados ataques epilépticos motores, siempre está activo al mismo tiempo en la médula cerebral y también el correspondiente foco de Hammer perteneciente a la musculatura, así que incluso en el caso más simple encontramos siempre un suceso combinado. Se puede comparar la actividad motora excesiva de epilepsia de la fase PCL tras la parálisis anterior de la fase CA con la ondada de leucocitos, leucemia en la fase PCL, tras la leucopenia precedente de la fase CA. Los dos procesos entran en el mismo grupo de lujo de la médula cerebral. La musculatura bronquial, en parte, es antigua musculatura peristáltica, porque los alveolos pulmonares, en el caso del adenocarcinoma, bajo el perfil filogenético, son una extroflexión de la mucosa intestinal. Y la otra parte de la musculatura bronquial es musculatura estriada migrada junto con la mucosa bronquial del epitelio pavimentoso y está inervada desde la corteza motora del hemisferio derecho. Un ataque epiléptico de la musculatura bronquial conlleva, por lo tanto, convulsiones tónicas, espasmo bronquial o tónico-clónico de la musculatura bronquial y justo en dirección de la boca. Es lo que llamamos tos muy fuerte, igual a denominada tos bronquial. Típicamente, la expiración es prolongada. Lo mismo sucede en la musculatura de la laringe, que va directa desde el centro cortical motor del hemisferio izquierdo, igual a denominada tos laringea. Aquí, la dirección de las convulsiones son hacia el interior. Por eso aquí es típica la inspiración prolongada durante el ataque epiléptico. 8.3.2.1. Asma bronquial. La motricidad de la parte muscular bronquial estriada está afectada por un programa EBS. Justo se encuentra en la fase de conflicto activo. Vemos una parálisis muscular parcial de la musculatura bronquial. Si en ese punto en el hemisferio izquierdo hay todavía un foco de Hammer cortical en actividad, incluso verificándose una constelación esquizofrénica no se nota casi nada. La cosa es totalmente diferente en el caso de la crisis epiléptica, si en el lado contrario hay todavía o nuevamente actividad conflictiva en la zona cortical. Precisamente llamamos asma bronquial con expiración prolongada a la siguiente constelación: actividad conflictiva en la corteza izquierda, crisis epiléptica en la corteza motora derecha con calambres tónico-clónicos de la musculatura bronquial. Mientras que llamamos asma laringio con inspiración prolongada la constelación foco de Hammer de la laringe activo en la corteza motora izquierda, actividad conflictiva de la corteza derecha. Por el contrario, si el foco de Hammer bronquial y motor y el foco de Hammer laringio motor se encuentran los dos al mismo tiempo en crisis epiléptica, hablamos de estado asmático, que es igual a expiración prolongada e inspiración prolongada. 8.3.2.2. El infarto de miocardio. El infarto de miocardio, igual a necrosis de la musculatura cardíaca estriada, se distingue del infarto coronario. El infarto coronario es la crisis epiléptica del programa EBS con úlcera coronaria en el conflicto de territorio. Sección roja de la tabla, ectodérmico o cortical peninsular a la derecha. Sin embargo, podemos considerar el infarto cardíaco como epilepsia del músculo cardíaco de la parte estriada del músculo cardíaco. El foco de Hammer se encuentra tanto en el centro cortical motor como en la médula del cerebro, donde se encuentran los relés de toda la musculatura estriada. El denominado infarto de miocardio es, por lo tanto, el ataque convulsivo epiléptico en la fase de reparación, después de la parálisis parcial de una parte del músculo cardíaco con necrosis de miocardio de esta zona muscular. La medicina clásica ha construido muchas hipótesis del tipo: el infarto cardíaco con necrosis del miocardio se produciría a causa de que un vaso coronario se obtura, por lo tanto, una cierta zona muscular no puede ser alimentada con oxígeno y por lo tanto necrotiza.
Como bien sabemos hoy en día, esta era una construcción hipotética arriesgada porque no sabíamos explicar muchas cosas. 1. Si en los experimentos con animales, al operar, se comprimen los vasos coronarios en puntos sucesivos a una cierta distancia, al animal no le sucede nada porque los denominados vasos colaterales proveen de alimento al músculo cardíaco sin problemas. 2. Ninguno conseguía explicar por qué el infarto cardíaco en este cuadro era un suceso dramático agudo. 3. Gracias a la angiografía coronaria, se sabe ya desde hace tiempo que la hipótesis de la oclusión coronaria en el momento del infarto cardíaco era errónea. De hecho, desde el momento de la conflictolisis del conflicto de territorio, comienza la hinchazón de la íntima en el vaso coronario, pero en la mayor parte de los casos no provoca una oclusión total del vaso coronario en el momento del infarto si no se añaden viejos callos de cicatrización, estenosis. Y eso no tiene importancia ni en los casos en los que se llega a una oclusión, como ya hemos visto en los experimentos con animales, porque al contrario de lo que se afirma, por esto no se produce necrosis del músculo cardíaco. Toda esta hipótesis era errónea porque no se tenían en cuenta las correlaciones que ha indicado la nueva medida. 8.3.3. Las crisis epilépticas del centro cortical sensorial, epitelio pavimentoso de la mucosa y de la piel, hiposensorial, periósteo. 8.3.3.1. Desmayos en caso de neurodermatitis y psoriasis. El centro cortical sensorial para el epitelio pavimentoso de la piel y de la mucosa y el centro cortical posensorial para el periósteo, piel del hueso, estaba recubierto de epitelio pavimentoso en el primer estadio embrional del hombre en cuanto a la dimensión, ocupan en la corteza cerebral un área mucho más grande respecto al centro cortical motor. De aquí podemos comprender la extrema importancia biológica de los conflictos sensoriales. No se trata solo de un poco de piel o de periósteo. En el periósteo no se puede ver nada, sino que estos conflictos tienen un gran significado desde el punto de vista biológico. Los efectos orgánicos son visibles en la piel externa como neurodermatitis o psoriasis. La crisis epileptoide del programa EBS del conflicto de separación siempre es el desmayo, en correspondencia con una evolución conflictiva larga, puede alargarse durante horas o días. Naturalmente, todos se alteran mucho y piensan que hay que despertar al paciente inmediatamente. Y está el error, porque durante la crisis epileptoide de una manera notoria nos llenamos del carburante necesario para superar la segunda parte de la fase de reparación hacia la normalidad. Obviamente, eso no significa que los médicos de la nueva medicina sean descerebrados y consideren el desmayo con ligereza. Por el contrario, tienen que garantizar las funciones vegetativas, respiración, circulación, tasa de azúcar en sangre, etc. El buen terapeuta, con el conocimiento de las leyes biológicas, puede en cierta medida valorar con anticipación cuánto durará el desmayo, y por eso no sirve de nada caer en el pánico. Se lleva a estos pacientes a la clínica, se piensa que el paciente está en estado de shock, del que hay que sacarlo lo más rápidamente posible. Esto es un error. A menudo la consecuencia de ese error es la muerte del paciente, que se habría podido evitar si el médico hubiese conocido la nueva medicina. 8.3.3.2. Desmayo cuando está afectado el periósteo. El desmayo en la crisis epileptoide del programa EBS con conflicto de separación dolorosa, periósteo, no se distingue casi del desmayo de un conflicto normal de separación con úlcera del epitelio pavimentoso de la piel o de la mucosa. La cosa respecto a esto es que en el exterior no se nota nada. De hecho, las partes alrededor del periósteo afectado están frías en la sensación subjetiva del paciente y también la piel externa puede estar un poco más fría. Pero ¿qué investigador nos hace caso? El mismo paciente podría ayudarnos diciéndonos, por ejemplo, la pierna derecha y el brazo derecho siempre están fríos. De noche me pongo ropa y meto la mano en la tripa para calentarla. 8.3.3.3. El desmayo en el infarto cardíaco izquierdo con úlcera de la íntima coronaria, bradicardia ventricular y arritmia. Una ojeada a nuestro hombrecillo nos muestra que también la íntima coronaria pertenece al centro cortical sensorial y por lo tanto en fase conflictiva activa produce dolores, angina de pecho y úlcera, además del hinchamiento progresivo de la mucosa del epitelio pavimentoso que conducirá a la oclusión de las coronarias, igual al derivado del arco bronquial. En fase de reparación, durante la crisis epileptoide tenemos A, un fuerte dolor, superangina de pecho y B, un desmayo cuya duración depende de la duración del conflicto precedente. Para muchísimos pacientes, este desmayo se considera igual a la muerte. Así, creo entender, se forma gran número de los denominados muertos aparentes. Por desgracia, muchos de estos pacientes en nuestras clínicas sin alma no tienen ninguna posibilidad de despertarse del normal desmayo biológico, porque durante este desmayo les quitan rápidamente los órganos para la función. 8.3.3.4. Epilepsia por la úlcera de la íntima de las venas coronarias con embolia pulmonar, infarto cardíaco derecho con úlcera del cuello del útero al mismo tiempo. Así como la íntima de las arterias coronarias, en cuanto que deriva de los arcos bronquiales, un descubrimiento originario de la nueva medicina, está recubierto de epitelio pavimentoso provisto de una elevada sensibilidad. Lo mismo sucede para las venas coronarias, que vierten su sangre en el corazón derecho. Desde el corazón derecho, como sabemos, llega al pulmón,
Las costras de reparación de la úlcera de las venas coronarias en la crisis epileptoide terminan en el pulmón, donde causan la denominada embolia pulmonar. Este proceso de obstrucción de las pequeñas arterias pulmonares que transportan sangre corporal venosa, la denominada embolia pulmonar, se produce por el hecho que en la crisis epileptoide el proceso de reparación se interrumpe durante la duración de la crisis epileptoide. Las úlceras de las venas coronarias que estaban cicatrizando con costras de reparación de repente comienzan a ulcerarse. De este modo, las crostas de reparación se arrancan y son transportadas al corazón derecho por las arterias pulmonares. En este infarto cardíaco derecho con taquicardia, el paciente tiene dolores cardíacos, pero normalmente menos que en el caso del infarto cardíaco izquierdo. Y también aquí se produce un desmayo que a menudo se interpreta erróneamente como muerte. Nuestras pacientes mueren no por la úlcera del cuello del útero, sino por la embolia pulmonar que casi siempre aparece en la crisis epileptoide. Sin embargo, creo que esto solo es válido en los casos de pacientes diestras que han tenido una larga evolución conflictiva y ninguna constelación esquizofrénica. A menudo, en caso de evolución conflictiva breve, por ejemplo 3 meses, o de constelación esquizofrénica cortical durante la fase de conflicto activo, la pequeña embolia pulmonar normalmente se descuida. Único síntoma, un poco de dificultad al respirar. También aquí la duración del desmayo está ligada a la fase de conflicto activo y seguidamente a la eventual presencia de constelación esquizofrénica. Lo mismo se puede decir en líneas generales también para el infarto cardíaco derecho. 8.3.3.5 La crisis epileptoide de la úlcera de las vías biliares con desmayo durante la hepatitis, lo que hasta ahora se había denominado coma hepático. También aquí, por analogía, vale lo dicho anteriormente. Durante la denominada hepatitis se interrumpe la reparación de la úlcera a través de la crisis epileptoide, que es simpático-tónica, por lo tanto, en la práctica conflictualmente activa. Solo que las costras o placas de las pequeñas úlceras en fase de cicatrización, que ahora vuelven a ulcerarse durante breve tiempo en las vías biliares pequeñas o grandes, pueden ser arrancadas y transportadas sin peligro con la bilis en la colequiste, cálculos biliares o en el intestino. Y dado que las vías biliares por el interior están revestidas de epitelio pavimentoso y este último viene directo del centro cortical sensorial, se produce también aquí el desmayo habitual. A menudo no lo notamos si se produce en el sueño. Hasta ahora se le llamaba coma hepático. Si los familiares, los médicos y el personal sanitario lo saben y se comportan adecuadamente, intentando comprender en lugar de asustándose, se puede reducir el pánico que siempre se difunde por el hecho de que los médicos y el resto del personal anuncian esto ya es el coma hepático, el comienzo del fin. Un desmayo en la crisis epiléptica en el curso de la hepatitis, igual la fase de reparación del programa EBS de rencor en el territorio, es de hecho del todo normal. 8.3.3.6 La crisis epileptoide de la úlcera de la mucosa bronquial con desmayo en bronquitis, atelectasia bronquial o pulmonía. Para poder comprender completamente, hace falta citar aquí la crisis epileptoide de la úlcera de la mucosa bronquial. También en este programa EBS con úlcera del epitelio pavimentoso relativo al centro cortical sensorial encontramos un desmayo que, sin embargo, no se nota, sobre todo si se produce durante el sueño. 8.3.3.7 La crisis epileptoide del denominado glaucoma, ofuscamiento del cuerpo vítreo del ojo. Hasta ahora se ha mantenido que hace falta una terapia para el denominado glaucoma, es decir, para el aumento de la presión del ojo en la cavidad ocular posterior, incluido el cuerpo vítreo, porque se creía que destruía el ojo. Justo es lo contrario. En la crisis epileptoide, como efecto de la breve actividad conflictiva, produce una disminución de la elevada presión ocular. El glaucoma, con su típica crisis epileptoide, es la presión elevada de la cavidad ocular interna necesaria para que el ojo permanezca firme con el nuevo llenado de las partes vaciadas. Si no hubiese glaucoma, el globo ocular se arrugaría y la capacidad visual se peligraría. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.